Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias por estar con nosotros. Hola Raúl, ¿qué tal? Gracias a vosotros. Bueno, me gustaría empezar, Julio, hablando de tu historia, antes de Footers, de tu historia como futbolista. Explícanos, ¿quién mejor que tú? Tu currículum, tu trayectoria, cómo empiezas a jugar a fútbol y un poco cuál es tu carrera hasta que cuelgas las botas. Pues bueno, yo empiezo a jugar al fútbol con 3 añitos prácticamente en una escuela de Cádiz. Empezamos, mis primeros partidos fueron en los descansos de los partidos de fútbol sala, cuando el Panadería Virgili de Cádiz jugaba en la primera división, cuando estaba el Interview Joy, que luego Ujú. pasó a ser el Interview Boomerang, que ahora era el Inter Movistar, y bueno, jugaba en los descansos de esos partidos. Recuerdo a José María García cuando Sí. jugaba en, en el Interview Joy, y esos son mis primeros recuerdos de fútbol. A partir de ahí, pues me formé en equipos de fútbol base de Cádiz, equipos libres, Levante, o sea, equipos de allí del barrio, prácticamente. Y luego con 15 añitos me fichó el Cádiz y estuve toda mi, prácticamente pues 6 7 años, ¿no? En la cantera del Cádiz, excepto un añito que estuve en el Jerez Industrial, que debuté en tercera división con 16 años. No tenía ni 17 cuando debuté en tercera. Fue una experiencia impresionante. Luego seguí jugando en el Cádiz B, 3 añitos más, y media temporada que estuve en el Puerto Real, y luego di el salto a la Serie B en Italia con 20 años. Estuve jugando en la Serie B Ujú. en el Ravenna, y bueno, tuve la mala suerte de que en el mejor momento tuve la triada en la rodilla. Yo decía antes por desgracia, ahora digo por suerte, ¿eh? Ahora le veo la parte positiva. Y bueno, me cortó un poco la carrera y la progresión que llevaba, ¿no? Que era bastante importante, con 20 años jugando en la Serie B. Y bueno, a partir de ahí pues empecé ahí, para mí ahí empieza fútbol, ¿no? Porque es cuando yo empiezo a jugar en los campos de segunda B y sobre todo de tercera, porque yo he jugado mucho más tiempo en tercera que en segunda B, excepto un año que estuve en la segunda liga en Portugal, en el Ovarense. Y bueno, estuve jugando en muchos equipos de tercera división y segunda vez de la provincia de Cádiz, en la Balompédica Linense, en Los Barrios, en el Portuense, Puerto Real, en la Unión Deportiva Tesorillo, en el Ayamonte, que fue mi último equipo. Y bueno, ya con 26 años empecé a pensar ya de otra manera, ¿no? Los compañeros me decían: oye, Julio, tío, ¿tú por qué cuando me retiré en el Ayamonte, oye, si tienes todavía, ¿por qué no te quedas 3 años más jugando y tal? Digo, mira, si cuando terminásemos el fútbol los pudiésemos jubilar y tuviésemos una pensión, porque ya no puedes ejercer tu profesión, entonces seguiría, pero no tiene sentido seguir aquí porque luego es mucho más complicado Claro. engancharte al mundo laboral, ¿no? Ya con 25 26 años, estando yo en la línea, monté mi primer negocio, monté una tienda de deportes específica de fútbol, con 2 compañeros más, y bueno, estuvimos 5 o 6 meses porque no teníamos experiencia ninguna en negocio, y la verdad que funcionó bien, pero éramos un desastre en la gestión. Y luego, a partir de ahí, empecé a trabajar compatibilizando el fútbol con una marca de prenda deportiva que los conocí montando esta tienda, una empresa de Zaragoza con Printing Dimension, que tiene la marca Bemiser, y empecé a vender ropa a los clubes de fútbol, ¿no? Seguía manteniendo el contacto. Afortunadamente he hecho muy buena relación y he dejado las puertas abiertas en todos sitios donde he estado, y conseguí empezar a hacer crecer la marca. La marca penetró muchísimo en Andalucía, en colectivos y en clubes de fútbol. Y bueno, ahí fue cuando ya me retiré. El último año en el Ayamonte me ofrecieron trabajar ya directamente como asalariado en la empresa para llevar la distribución de la marca en Andalucía, y me retiré y empecé a trabajar, ¿no? Monté aquí una distribución en Andalucía, pero bueno, luego con la crisis pues se fue abajo, y bueno, fue una época complicada porque lo perdí prácticamente todo, ¿no? O sea, y de ahí nace, ¿no? Yo creo que de ahí, de esas necesidades, de esas situaciones tan límites, es cuando uno agudiza más el ingenio, ¿no? Y yo me vi en una situación muy complicada, con todo perdido, desahuciado de mi casa, con mis gemelitas prácticamente con 3 meses, sin tener para pagar la luz ni el agua. O sea, yo lo recuerdo muchas veces, y yo estaba buscando por los abrigos de los armarios 1 euro para poder comprar el pan, porque ese día no tenía pan para comprar para mis hijos. O sea que ahora lo cuentas así como una, pero fue durísimo, durísimo. Y
Y en ese periodo tuve la suerte que hice una entrevista por InfoJob, eché el currículum y me llamaron de una startup de Sevilla, Bloomy, que había desarrollado un software para hacer aplicaciones móviles de forma muy rápida para pymes y medianas empresas. Y bueno, yo no tenía ni idea de tecnología. O sea, yo creo que no tenía ni el WhatsApp instalado en el teléfono. Recuerdo que iba con una tablet, una Samsung Galaxy Tab 8 con todo el cristal partido, hablando por teléfono. O sea, porque era una situación complicada y ya te digo que no tenía ni idea de tecnología. Y me llamaron yo estaba también trabajando en ese tiempo, cuando cerré la distribución mía, empecé a trabajar en Cejudo, otra marca de prenda deportiva de Andalucía. Y bueno, había terminado muy cansado, ¿no? Porque cuando terminas en un negocio en una situación tan traumática como terminé, seguir en el sector no me apetecía y decidí dar un cambio de rumbo. Me ofrecieron esta oportunidad en Bloomy, yo no sabía ni lo que eran las aplicaciones móviles, sinceramente. Y bueno, me ofrecieron la posibilidad. Porque estamos hablando, perdona Julio, de cuando empezaban los smartphones, ¿no? Y empezaban a introducirse las aplicaciones vía móvil, ¿no? En el año 2013-2014. Vale, bueno, ya llevaban unos años, pero bueno, que todavía se estaba emergiendo el negocio de las aplicaciones. Exactamente. Yo tampoco he sido muy apasionado de la tecnología, la verdad. No es una cosa que claro, porque tú, mientras jugabas a fútbol, a principios de los 2000, finales de los 90 y tal, claro, a nivel de formación, ¿lo dejaste de lado todo y te centraste en tu carrera futbolística? Yo estaba estudiando, yo quería estudiar periodismo. Lo que pasa que bueno, el fútbol, empiezas a jugar ya en tercera división, a ganar algo de dinero, poco. Se lo daba a mi madre todo porque nosotros nos quedamos, mi madre se quedó viuda con 5 niños menores, yo tenía 13 añitos cuando mi padre falleció y tenemos que ayudar a mi madre. Mi hermano el mayor, que era el que había empezado su carrera, pues se quedó estudiando, el segundo empezó a trabajar para ayudar en casa y como yo tenía posibilidades de ser futbolista, pues bueno, como que mi madre y mis hermanos me protegieron un poco más y tuve la posibilidad de seguir jugando, pero obviamente empiezas a jugar y a ganar algo de dinero con 16, 17 añitos y es complicado, ¿no? Compatibilizarlo con los estudios si no tienes esa madurez suficiente, ¿no? Y más en una situación de necesidad, ¿no? En la familia. Y no me dio la nota para estudiar periodismo porque hice un poco el vago en el instituto y bueno, no me dio la nota, el periodismo en esa época tenía una nota alta, mi madre no me podía pagar la privada y bueno, y estudié relaciones laborales porque se metieron mis amigos y se metió mi novia, la novia que yo tenía en el instituto y allí me metí a estudiar relaciones laborales. No me gustaba, obviamente, porque me gustaba más otro tipo de formación, pero bueno, ya me surgió la posibilidad de irme a Italia y dejé los estudios en segundo de la universidad, dejé los estudios y me fui a Italia. ¿Y te retiras con a qué edad, Julio? Me retiro a los 28. A los 28. A los 28, ¿eh? Vale, entonces ya empiezas con lo de la distribuidora de ropa deportiva, luego se hunde, luego la otra, y luego ya lo hemos dejado que empiezas a relacionarte con la tecnología en 2013-2014 por primera vez. Sí, lo del fútbol, mis hijos me preguntan muchas veces, ¿no, papá? ¿Y por qué lo dejaste? Yo, mira, pues lo dejé porque yo ya, primero, o sea, iba a entrenar y no iba con la ilusión con la que iba al principio, ni voy con la ilusión con la que iba a trabajar ahora, no tenía ese gusanillo que tú tienes antes de entrar en el campo, esos nervios no lo tenía porque ya me apasionaba más el emprender, ¿no? Y por eso decidí también dejarlo. Como te decía, lo dejamos que entro en Bloomy a trabajar con una situación muy complicada. Empecé con un contrato mercantil, y vendía aplicaciones por los bares, por las peluquerías, por tal, o sea, aplicaciones móviles en el 2014 cuando a un bar o una peluquería le sonaba chino lo que le estabas vendiendo, básicamente. Y bueno, tuve la suerte o la capacidad de empezar a vender muchas aplicaciones y esta empresa de Sevilla pues me ofreció la posibilidad de irme a trabajar allí. Me cogió justo en el mes de abril del 2014, como te decía, tenía mi gemela 2 meses y me desahuciaban de mi casa y ellos me ofrecieron la posibilidad de darme allí una vivienda y trabajar desde Sevilla, porque, oye, había funcionado muy bien los 6 meses que había estado. Y así fue, 2 días antes de desahuciarme de mi casa, me fui a Sevilla en abril, cambié a los niños del cole, nos fuimos allí y empecé a trabajar en Bloomy, que le estoy súper agradecido, tengo muy buenos amigos en Bloomy, los fundadores. Aprendí muchísimo allí, yo siempre he sido muy inquieto y yo desde que llevaba ya 2 meses allí decía, a ver cómo aplico esto a lo que estoy aprendiendo a
a mi idea, ¿no? Porque yo esto de fútbol ya lo tenía en la cabeza desde que jugaba. Yo lo hablo con compañeros y lo recuerdo muchas veces. Y me decía, oye, tío, ¿por qué estos partidos no se pueden ver? O sea, Claro. ¿por qué mi madre, que está en Cádiz y nadie puede traerla a ver un partido, no puede ver un Balompédic Carinense Murcia, ¿no? En segunda B, o los Barrios contra el Villanovense? ¿Sabes? ¿Por qué mi madre no puede verlo? Y a partir de ahí ya tenía yo la idea y yo pensaba, oye, hay aficiones con una masa social importante, solo emite un partido de vez en cuando una autonómica, y ya esa idea la tenía yo en la cabeza. Y estando en Blooming, un cliente hablando de fútbol, de donde yo venía, que es lo que yo quería hacer en un futuro y tal, me dice, oye, pues te voy a presentar a un amigo que tiene una idea muy parecida a la tuya, que es José Miguel Sánchez Franco, que es mi socio, actual director de operaciones de Footer, el que hace que las cosas funcionen por dentro y que las cosas pasen. Tiene una idea y tal, y bueno, pasa el chaval, ¿sabes? También tiene una situación complicada, montó un negocio, la ha tenido que cerrar, o sea, una situación muy similar a la mía. Cuando lo conocí, su mujer estaba embarazada de gemelos y tuvo gemelos también 4 meses después de nacer las mías, la habían desahuciado de su casa, una situación muy similar a la mía, pero cuando hablé con él, la idea que me contó era desarrollar una base de datos de jugadores de fútbol base, de categorías no profesionales y tal. Digo, oye, pues esto casa muy bien con la idea que yo tenía, y empezamos a hablar los dos, empezamos a darle ideas, a darle forma a lo que teníamos en la cabeza. Recuerdo, además, él vivía justo al lado de donde yo estaba trabajando en Blooming, y en la hora del desayuno se venía él con su carrito con los 2 gemelos, yo en vez de desayunar me iba con él, nos sentamos allí en un banco y empezábamos a hablar y tal, a ver cómo le dábamos forma, ¿no? Y bueno, una vez que teníamos ya la idea clara, yo se la presenté a Blooming. Lo que pasa es que no lo veían claro, tal, y oye, Julio, esto no tiene mucho recorrido, tú te tienes que quedar aquí. Ya me habían ascendido, estaba ya más o menos en un puesto intermedio en la compañía, llevando grandes cuentas, etcétera, pero yo lo tenía en la cabeza y se lo dije, le digo, mira, si me cerráis la puerta voy a saltar por la ventana, así que yo voy a intentar hacerlo por mi cuenta y bueno, a ver qué sale. Y bueno, convencí a 2 compañeros más que yo tenía en Blumia, al director financiero y al director de marketing, a Javier Duro que saltaron contigo, ¿no? Saltaron conmigo y a Leo Vázquez, que tenía yo trato con ellos diario, y recuerdo que Leo, el director financiero, me llamó un día al despacho, oye, Julio, ven. Digo, dime. Dice, tío, te estoy escuchando el proyecto tuyo y te veo con mucha ilusión y tal. Dice, yo tengo 5.000 eurillos ahí ahorrados, no sé si eran 5, eran 6.000. Y tío, yo los quiero poner en el proyecto, tío, pues yo confío mucho en ti, confío en la idea, tal, no sé qué. Y los primeros 5 o 6.000 euros que entraron fueron los de Leo, que fue con los que hicimos, fíjate, el tío tenía sus ahorrillos ahí, sus 5 o 6.000 pavos y los depositó, ¿no? Depositó su confianza en mí, a día de hoy el director financiero nuestro. ¿Y esto cuándo fue, Julio? Para poner fecha. Esto fue en finales de 2015. Ajá. Finales de 2015. Ahí ya os decidís a llevar adelante el proyecto de Footers, que básicamente la idea es que se puedan ver los partidos del fútbol que yo he jugado, ¿no? De segunda B, tercera, que las madres de los jugadores, la familia de los jugadores, los aficionados de esos clubs pudieran ver los partidos, pues como los equipos de primera, sus aficionados pueden ver sus partidos, ¿no? Exacto, esa es la base, o sea, que clubes que no tengan sus derechos televisivos negociados, competiciones, federaciones que no tengan esa capacidad. Fútbol base, pues siempre decíamos, oye, yo no le puedo enseñar a mi niño un vídeo. Si hay alguno por ahí de VHS, pues tendré que buscarlo, pero no, siempre decíamos eso, oye, que haya imagen, ¿no? Que haya visibilidad, que ayudemos a los clubes. Primero, que los aficionados puedan ver los partidos, los familiares. Segundo, que los clubes puedan tener una nueva línea de ingresos, ¿no? A la hora de, con un contenido que tienen y que no pueden explotar, que lo tengan. Que los jugadores tengan visibilidad, que los directores deportivos no tengan que fichar por el Don Balón o por el PC Fútbol como fichaban en mi época. O sea, al final era generar dentro del sector y de la industria, en unas competiciones que no tenían esa visibilidad, intentar a través del vídeo generar negocio, ¿no? Generar visibilidad y que eso ayudase a generar negocio. Vale, y la idea sigue siendo la misma. Claro. ¿Y cómo empezáis? O sea, ¿por dónde empezáis la casa, el proyecto? Imagino que buscar un poco de financiación, aparte de la de Leo, ¿no? Imagino que buscasteis algo más. Explícanos cómo fueron los inicios de Footers, qué priorizasteis al principio, qué queríais conseguir. Pues mira, con el dinero que nos puso Leo y con 200 eurillos que poníamos cada uno al mes, que
que prácticamente los teníamos. Yo, por ejemplo, tenía que pedir prestados, Javi también, José también, porque recuerdo que quedábamos en un restaurante, el Pomodoro, franquicia de 3,90 el plato, Sí. y quedábamos los 4 y tal, y nos pedíamos un refresco para 4 horas. Y cuando llegaba Paco, que fue el último que sumamos al proyecto de los fundadores, que Paco estaba en una situación mejor, era cuando pedía una ración de Brava y la segunda cerveza o el segundo refresco. Y ahí empezamos a desarrollar. Primero fue un PowerPoint lo que hicimos. Nos surgió la posibilidad con el PMV que teníamos, lo hicimos con una empresa de Sevilla que nos desarrolló un PMV que era una pequeña aplicación en la que el usuario, el club, el jugador podían subir su vídeo y a partir de ahí interactuar, ¿no? Como una primera especie, una red social inicialmente. Y fuimos al Mundialito de Portugal, Mundialito Ricardo Godoy de Portugal, que yo ya había ido a jugar con mi hijo y le ofrecí una aplicación móvil que la desarrollamos con Bloomy, estas aplicaciones que tenían ellos con el sistema automatizado. Se la ofrecimos para que el Mundialito tuviese su propia aplicación. Y a cambio, se la hicimos gratis, a cambio la pagamos nosotros a Bloomy y se la hicimos gratis a ellos para que nos dieran un stand para darle promoción a la primera aplicación de footer, que era una locura, o sea, no había nada, no funcionaba nada, y allí fuimos a presentar la aplicación como si fuésemos TikTok, ¿sabes? Pero con una ilusión y unas ganas enormes. Entonces, 15 días antes de empezar el torneo nos dijeron que el proveedor de vídeo que grababa los DVD para que los padres se compraran los partidos de los críos y demás, nos había dejado colgados y demás, y le dijimos, oye, pues vamos a buscar una productora en Sevilla y lo vamos a hacer nosotros. O sea, una locura, a falta de 15 días. Buscamos una productora de chavales de Sevilla, hicimos una web TV en un WordPress, la hizo Javi, y montamos la web TV del Mundialito. Y venga, vamos a hacer aquí los partidos del Mundialito, ¿no? Claro. Los partidos mundialistas eran 17 partidos en simultáneo cada hora. O sea, cada hora había 17 partidos en simultáneo. Creo que fueron 700 partidos, una cosa así en una semana. Y cuando fuimos con la productora, apareció la productora allí con 7 personas. Y entonces son 17 campos, ¿cómo vamos a grabar con 7 personas? Pusieron allí GoPro, no sé qué, o sea, un desastre absoluto, un desastre absoluto. Pero bueno, nos sirvió para darnos cuenta de porque había una demanda enorme, nos sirvió para validar que la idea que teníamos podía funcionar, ¿no? Que había un mercado y que había un cliente y tal. Bueno, fue desastroso. Aquello, el segundo día teníamos unas ganas de salir corriendo por allí por la noche para que no nos vieran, porque estábamos liando un taco enorme, porque era lógico, la aplicación no funcionaba bien, la web... Mira que la web no falló, lo que falló fue al final el servicio, la producción, pues muy complicado el streaming, fue desastroso. Pero a partir de ahí, pues bueno, mejoramos la versión del PowerPoint que teníamos, o sea, avanzamos muchísimo con la idea y conseguimos presentarla a inversores, ¿no? Tuvimos la suerte de que uno de los dueños de Bloomy, que además es familiar de Leo, que era uno de los jefes que yo tenía en Bloomy, creyese en la idea también, que es Luis Cortés, que es profesor de la Universidad de Sevilla de Finanzas y ha tenido ya un par de éxitos en startups, en WPS y en Indici, que hicieron 2 éxitos importantes, y tenía mucha experiencia en startups y confió porque nos tenía aprecio, nos tenía cariño, y yo lo contaba con mucha ilusión, y oye, al final decía, oye, pues puede haber algo aquí. Y Luis fue uno de los primeros que apostó por nosotros. Tuvimos la suerte de que el PowerPoint, a través de un amigo de Javi, lo presentamos a una... IBM compró a Ustream, que era la plataforma de streaming, una plataforma húngara, que en ese momento era una de las startups más potentes en streaming. La compró y creó IBM Cloud Video. Entonces presentamos nuestro proyecto porque IBM estaba buscando un caso de estudio y lo presentamos el último día ahí, no lo teníamos traducido al inglés. Un amigo que era proveedor de IBM nos dijo, tío, están buscando un proyecto para hacer los casos de estudio, mandármelo. Hicimos la traducción ahí en plan compadre en media hora, lo mandamos y entre 40 proyectos pues nos seleccionaron como caso de estudio. Entonces, nos dieron muchas facilidades para integrar toda la tecnología de Cloud Video de IBM, que fue la primera base de la plataforma de footers, y con ese acuerdo con IBM conseguimos 96.000 euros de Business Angel, entre ellos Luis Cortés, René de Jong, que es un Business Angel muy, muy importante en la red de Business Angel de España, que son a día de hoy, junto conmigo y con Andrés Mihailovic, los máximos accionistas de la empresa. Convencimos a 4 personas que pusieron 96.000 euros en nuestras manos y con eso alquilamos una oficinita, yo me fui de Bloomy, José empezamos a trabajar, contratamos a un desarrollador y allí estábamos. Claro, desarrollador porque imagino que la tecnología
¿no? La base tecnológica es fundamental en footers y para ofrecer unos estándares de calidad en esas retransmisiones, la base tecnológica es fundamental. Fundamental. Y contratamos a un desarrollador, luego contratamos a otro, Claro. que también había que estar con nosotros en Bloomy y estaba trabajando en otra empresa en Accenture, estaba trabajando en ese momento y se vino con nosotros porque creía en estos 5 locos que estábamos, alquilamos una oficinita y a partir de ahí empezamos a desarrollar la primera versión del proyecto. Desarrollamos la primera versión de la plataforma y nuestra idea, que sigue siendo a día de hoy hacia donde Footer quiere crecer, era instalar esa tecnología en clubes de fútbol base. Hablamos con 2 clubes de Sevilla, con el Nervión y con el San Roque, y emitimos nuestro primer partido en noviembre de 2017, con 2 chavales que teníamos de práctica, que habían salido de un módulo de audiovisual, con un ordenador, con una handicam de grabar los bautizos, con un pincho de datos, que allí nos fuimos al campo del Nervión a grabar un partido de cadete entre el Nervión y el Seneca. Pero streaming ya, ¿eh? En directo. Streaming ya en directo. Con una cámara. Una cámara y conseguimos meterle un comentarista. Vale. Una cámara que se podía mover siguiendo el balón y venga. Exacto. Ahí lo tenemos guardado con mucho cariño. Noviembre de 2017, es que hace nada, hace 4 días. Claro. Nada. A día de hoy tenemos ya más de 6.000 partidos emitidos en directo y empezamos en noviembre de 2017 con el Nervión, luego incorporamos al San Roque. Pasa que nos dimos cuenta que el proyecto de desarrollarlo con el fútbol base iba a ser muy complicado porque la atracción iba a ser muy lenta y no íbamos a conseguir la atracción suficiente como para conseguir inversión y el proyecto pues era muy pronto, ¿no? El timing quizás ahora sí podría haber sido, pero en aquel momento en 2017 no era el timing correcto. Entonces tuvimos la suerte y la habilidad, ¿no? De intentar llegar a clubes de segunda B, que dice, oye, hay clubes de segunda B que no emiten sus partidos. El Badajoz, por ejemplo, el Écija, el San Fernando, clubes con los que teníamos cierta relación. Hablamos con ellos y nos dieron la posibilidad de emitir sus partidos. El Badajoz, el Écija y el San Fernando. Y a partir de ahí fue cuando empezamos con clubes de segunda B, con una cámara, obviamente, a grabar sus partidos en un modelo de pay-per-view, cada club con su canal, en la plataforma, y ahí empezamos a ver ya, decir, oye, aquí hay 100 personas que han pagado por el partido. Claro. Aquí hay 300 que han pagado por el partido. A partir de ahí empezaron a llamar a otros clubes de segunda vez, cerramos un primer acuerdo con Proliga. Porque a ellos, a ellos, ¿cómo los seducíais? Les dabais una parte de un porcentaje del pay-per-view, digamos. Exacto, nosotros asumíamos todos los costes de producción, le dábamos el canal de forma gratuita y compartíamos 50-50 el revenue share con los clubes. Oye, de no tener nada a poder ingresar, a lo mejor, pues oye, para pagar el autobús o para pagar los bocadillos el primer fin de semana, claro. Pues oye, pues ya... ¿Y se emitía ya en la plataforma de Footers o en sus propios canales? En Footers ya, en un canal que tenía cada club, se emitía dentro de Footer y el usuario pagaba, hacía un pay-per-view por ver el partido. Claro. Cuando incorporamos a más clubes, que fue en marzo del 18, que ya conseguimos firmar a 6 clubes, pues a partir de ahí empezamos a compaginar la suscripción con el pay-per-view. Empezamos a sumar clubes de segunda B y tercera, gracias a un acuerdo que hicimos con Proliga. A la federación no habíamos conseguido llegar todavía porque no habíamos dado con la tecla. Y bueno, a partir de ahí empezamos a crecer, a firmar clubes de tercera, de segunda B, y esto pues nos hizo poder abrir la puerta a la federación, ¿no? Un día me llamó José Ángel Peláez, que era el presidente de la Federación Cántabra, a través de un amigo en común, porque estaba viendo que estábamos creciendo mucho, en acuerdos con Proliga en aquel entonces, y nos llamó para abrirnos la puerta de la federación, con lo cual estoy siempre también agradecido tanto a Óscar Garbín, que era el presidente de Proliga, que nos abrió la puerta en su momento, como posteriormente a José Ángel Peláez, que nos abrió la puerta de la federación. Esto era antes de ser Rubiales presidente incluso. Creo que estaba en la campaña de elección de la federación. Me abrió José Ángel Peláez la puerta y me dijo, oye, pues la federación quiere canalizar esto, quiere ayudar, quiere que los clubes se vayan profesionalizando y, oye, si la herramienta funciona, pues podemos ayudaros a crecer de forma más rápida, ¿no? A recomendar a los clubes que trabajen con Footer y que esto vaya haciendo crecer la competición para en un futuro poder hacer una comercialización conjunta, que es lo que la federación tenía en la cabeza, etcétera. Y en ese momento firmamos el primer acuerdo con la federación y yo siempre lo decía en las reuniones que teníamos internas,
que eso fue un debate interno importante también, ahora se puede contar ya, en el que el board éramos 7 personas y 6 querían seguir por la vía de Proliga. O sea, no era por nada personal, simplemente porque, oye, creían que ahí la federación en ese momento no estaba muy activa. Desde que ha entrado Luis, pues obviamente la federación ha cambiado mucho en competiciones. Es obvio, se ha hecho muchísimo por el fútbol modesto, pero en ese momento la federación estaba muy inactiva, ¿no? Entonces, lo normal era tirar por el camino de los que eran muy activos, porque es verdad que en ese momento Proliga estaba creciendo muchísimo. Pero yo sabía que al final era el organizador de la competición y recuerdo una decisión que suelen ser siempre las decisiones consensuadas, pero yo en ese momento era más intuición que otra cosa y dije que no, que el camino tenía que ser la federación por mucho apego, porque tenemos muy buena relación con Proliga, con Óscar Garbín, con todo su equipo, pero decidí que el camino tenía que ser el organizador de la competición, porque en un futuro esta competición se iba a comercializar de forma conjunta, o esa era la intención. Y yo siempre decía que esta competición no era nuestra. Decía, oye, nosotros estamos aquí de forma casual o causal, ¿no? Vamos a llamarlo. Pero va a llegar un momento, dentro de 2 o 3 años, que esta competición se comercializará de forma conjunta, llegarán los grandes operadores y Footer no tendrá capacidad para comprar esos derechos. Pero cuando llegue ese momento, habremos tenido que crear tantas barreras de entrada y hacernos tan imprescindibles que el que llegue tenga que contar con nosotros. Y eso justamente, en el crecimiento que hemos llevado estos años, es lo que ha sucedido este verano. O sea, que al final... El crecimiento que ha llevado Footer en estos años, firmamos un segundo acuerdo con la Federación en noviembre de 2019, en la que la Federación subvencionaba parte de las producciones porque la tercera no era rentable y nosotros no podíamos continuar invirtiendo ahí. La Federación apostó por estas competiciones, hace una aportación para que se puedan emitir, actualmente también primera y en segunda ref, y bueno, conseguimos estabilizar los números de la empresa, porque Footer hasta el último mes del año pasado no alcanza el break-even económico. Muchas veces me gusta contar la historia, Raúl, porque la gente se piensa que detrás de esto hay un gran fondo de inversión, hay unos magnates. No, aquí hay 4 colegas o 5 colegas que estaban tiesos, que tenían una idea y que se han dejado aquí la vida por esto. Obviamente es un negocio, ¿no? Y tiene ya inversores y la empresa crece. Sí, ahora vamos a eso. Trabaja para ganar dinero, obviamente. Sí, porque hemos dado un salto hacia el presente, porque esa visión que tuviste hace 2-3 años ha pasado este verano, efectivamente. Se han vendido de forma centralizada los derechos, se ha reformado el sistema de competición con la creación de primera federación, segunda federación, tercera federación. Es decir, ha habido movimientos en ese sentido y efectivamente ha entrado un tercer operador, en este caso una empresa de Luxemburgo que se llama Fuchs, pero vosotros al final habéis llegado a un acuerdo también con ellos y sois la plataforma que va a emitir los partidos de estas categorías, ¿no? Pero antes de llegar ahí al presente y que me valores este acuerdo, importantísimo para Footers, de hecho habéis cambiado hasta la imagen, habéis aprovechado toda esta movida para hacer como un restyling. Sí. Antes de eso, lo más difícil cuando empezasteis a llegar a acuerdos con clubs, imagino que fue que, claro, llegabais a acuerdos con los clubs de Proliga, que eran unos cuantos, pero os faltaban otros, ¿no? Y aquel momento, claro, podíais ofrecer una membresía, una suscripción, pero no podíais garantizar a los aficionados de todos los clubs que ibais a dar todos sus partidos, ¿no? Imagino que aquello fue un momento complicado, aunque sabíais que tarde o temprano se iba a hacer la centralización, ¿no? Era difícil, ¿eh? Era difícil, primero porque a nivel de rentabilidad, a nivel de negocio, explotar una competición de forma parcial es prácticamente imposible sacarle el máximo rendimiento. O sea, no sabes hasta dónde puede llegar la explotación de una competición si no tienes la comercialización conjunta, ¿no? Entonces era complicado. Y luego a nivel de producto, a nivel de servicio o de producto de cara al usuario, era complicado cómo venderlo, ¿no? Porque el usuario se suscribe y yo veo todo, o sea, me suscribo y piensa que va a ver todos los partidos. O sea, teníamos que ser muy concretos a la hora de decir, oye, te suscribes, pero vas a ver todo lo que Footer se emita. Entonces era una castaña tener que poner los clubes que teníamos, los que se pueden emitir, porque al ser derecho de arena solo podías emitir en casa, luego fuera no podías emitir, con algunas autonómicas tenías acuerdo y podías hacer un intercambio de contenido y con otras no. Entonces era un poco lío para el usuario. Había un gran número de usuarios que se pensaba que al suscribirse iba a ver toda la segunda vez o toda la tercera. Entonces había reclamaciones. Aparte de que el streaming es muy complicado y que hemos ido evolucionando la tecnología, obviamente. Y la producción, que yo creo que uno de los grandes éxitos de Footer es la producción que hemos conseguido hacer a
a bajo coste para intentar rentabilizar estas competiciones, que es otro tema que tenemos con los usuarios. Los usuarios al final piensan, oye, estoy pagando obviamente por un servicio y me creo que estoy pagando Movistar Plus, pero estamos hablando de partidos que tienen audiencia. Ha habido partidos que lo ha visto un usuario, claro. El partido de tercera, un usuario. O sea, y Footer está haciendo una inversión en producción Porque ahora, ¿con cuántas cámaras vais, para entendernos, a un partido de primera ref, Footers? Empezamos con una cámara en tercera y una cámara en segunda vez, evolucionamos luego a 2 cámaras en tercera y a una cámara en tercera y a 2-3 cámaras en segunda vez. Y esta temporada, porque así lo exige el tender, hay 2 modelos de producción. Estás obligado a emitir 2 partidos, que son los 2 partidazos, con un modelo de producción con 6 cámaras, con unidad móvil, es decir, una producción ya de televisión. Ha habido un upgrade clarísimo aquí, claro. Clarísimo. Y luego el nivel B de producción está por encima del que nosotros hacíamos en segunda vez. Era una producción a 4 cámaras. O sea, que estamos hablando ya de un salto de calidad enorme en el que los costes de producción solo en el modelo B son más del doble de los que teníamos en segunda vez. Y el modelo de producción A, que el tender te obligaba a emitir 2 partidos, nosotros hemos emitido esta última semana 6. O sea, que estamos dando un salto de calidad enorme, porque entendemos que hay partidos de clubes muy relevantes que necesitamos elevar ese nivel y ojalá vayamos creciendo a nivel de negocio y Fuchs vaya consiguiendo ingresos gracias a nosotros también y gracias a su trabajo para poder crecer el nivel de producción. Ojalá lleguemos al nivel de producción A en todos los partidos. Será señal de que la competición lo está generando, ¿no? Pero a día de hoy van a ser un mínimo entre 4 y 6 partidos con el modelo de producción A y el resto con el modelo de producción B, que como te digo son 4 cámaras. Oye, y en este tránsito hasta llegar a este verano, también decías que recibisteis más inversión y, por ejemplo, es público, lo habéis explicado muchas veces, han entrado futbolistas también, porque le han visto el valor al proyecto, no sé, Adrián San Miguel, el portero del Liverpool, por ejemplo, o Negredo, el exjugador del Madrid, del Valencia, del Sevilla. O sea, os han entrado también futbolistas en el accionariado. Sí, Footer a día de hoy ha conseguido de inversión por encima de los 4 millones. 4 millones y medio de inversión, que gracias a eso, gracias a nuestros accionistas y a nuestro consejo de administración y a lo bien que Leo ha gestionado ese dinero, estamos aquí a día de hoy, ¿no? O sea, sus 5.000 se han convertido al final en 4 millones, ¿eh? No está mal, ¿eh? Sí, esos 5.000. Es el que guarda, el que hace guardia y custodia, ¿no? Y el que emplea cada euro de la mejor manera posible para que, como te decía, Footer no ha alcanzado break-even todavía. O sea, Footer es una startup, obviamente ha crecido mucho, pero es una empresa que todavía vive del último mes del año pasado, de la temporada pasada, que alcanzamos el break-even económico. A día de hoy la situación ha cambiado porque el modelo es diferente con el acuerdo con FUS, que explicaremos un poco más. Sí. Ahora, porque ahora posteriormente, pero sí, ¿qué dimensión tiene Footers? ¿Cuántos suscriptores podéis tener que os pagan recurrentemente? ¿Qué dimensión tiene Footers? Nosotros terminamos la temporada pasada con 69.000 suscriptores recurrentes la temporada pasada y otros 25.000 usuarios que pagaron en algún momento de la temporada, porque teníamos suscripción mensual, suscripción de temporada y un pase de fin de semana. Para eso que hemos comentado antes, que había equipos que no tenían contrato con Footer, pero los partidos que jugaban fuera sí los emitíamos, como puede ser el caso del Depor, que es el más relevante, ¿no? Claro. Cada vez que el Depor jugaba fuera, pues crecía el abono de fin de semana de forma brutal, ¿no? Cada vez que el Depor jugaba como visitante algún partido, y fueron 6 la temporada pasada concretamente. Y alcanzamos esa cifra, ¿no? Empezamos creamos un modelo de publicidad dentro de la plataforma también, claro. Un equipo comercial que montamos a final de año, empezamos a ingresar también dinero por publicidad, en colaboración con los clubes, íbamos a trabajar con los clubes para que las empresas locales se publicitasen en Footer, más allá de la valla física, que tuviesen la publicidad digital dentro de la plataforma, y también ayudamos a los clubes a generar ingresos por esa vía, ¿no? En la temporada pasada. Y como te decíamos, vio gracias a la inversión, o sea, futbolistas, Negredo, Adrián. Luego hay un pequeño fondo que gestiona un despacho de Sevilla, que se llama Dogma, que tenía también varios futbolistas dentro, entre ellos Juan Cala, está Manu del Moral, Coque, o sea, que están dentro del grupo de Dogma y que llegó esa inversión a través de ellos. Y luego Business Angel muy importante, o sea, Andreas Mihailovic, que le han dado el premio a mejor Business Angel de Europa en varias ocasiones, René de Jong, Luis Cortés, Fernando Seco, Fernando García Basolo, que fue vicepresidente económico de Atlético de Madrid, con Jesús Gil y luego con su hijo, con Jesús Gil Marín. O sea, que
que tenemos gente muy relevante que ha depositado, gente con mucho nivel, que ha depositado su confianza en nosotros. Al final es una responsabilidad enorme de gestionar ese dinero y obviamente, ¿sabéis? Es una inversión a riesgo porque es una startup, pero para ti no, para nosotros los fundadores tiene que ser el proyecto de nuestras vidas, o sea, nuestras vidas dependen de esto, así que de la mejor manera posible hemos intentado gestionarlo y llegar hasta donde estamos ahora e intentar crecer lo máximo posible. Bueno, pues vamos a ese momento, al presente. Se centralizan los derechos, se reforma las categorías de segunda B hacia abajo a través de la federación y compra los derechos una empresa de Luxemburgo que se llama Fuchs y vosotros llegáis a un acuerdo con ellos, ¿no? Para ser la plataforma que haga difusión de estos partidos, ¿no? Bueno, explícanos un poco este triángulo Federación Fuchs Footers y explícanos también cómo se está funcionando, porque bueno, en ese triángulo también hay otro subacuerdo que es que el naming de la primera federación bueno, ya no es primera federación, es Primera Federación Footers, que eso también pues os puede ayudar a ganar notoriedad, ¿no? Explícanos un poco cómo está funcionando y cómo se cuece este acuerdo. Sí, han sido meses muy duros, ¿eh? O sea, de abril hasta aquí han sido para mí, o sea, sobre todo para los que hemos estado fuera, ¿no? Para mí en este caso, junto con el Consejo de Administración y junto con el equipo que formamos en abril para gestionar todo este tema, han sido meses durísimos, aparte de que personalmente también han sido meses complicados, se ha unido con el mes de abril hasta aquí, en el que la federación, o sea, para mí es un acierto, ¿eh? Yo siempre he dicho desde el principio que la reestructuración de la competición es un acierto por parte de Rubiales y de su equipo, porque esta competición lo necesitaba, y se ha cometido una reestructuración para mí fundamental, que es convertir la segunda B y la tercera en 3 competiciones, tercera red, segunda red y primera red, para estar más cerca del fútbol profesional y poder hacer que esta competición, una competición reducida solo con 2 grupos y con los clubes más importantes, que al final terminará siendo una selección natural, que clubes como el Córdoba, como el Murcia, como el Recre terminen estando en esta primera red también. Y yo creo que era fundamental, ¿no? Y esa comercialización conjunta, ya yo en 2018 lo decía, creía que iba a suceder y teníamos que llegar preparados a este momento. Entonces, desde abril, que la federación decide esa comercialización conjunta, pues bueno, había una situación en la que Footer era titular de los derechos de 17 clubes que habían ascendido a primera red y bueno, que para la comercialización conjunta, pues bueno, estuvimos ahí en negociaciones con la federación para nosotros liberar esos contratos para que se pudiese hacer la comercialización conjunta. Han sido 2 meses intensos, en los que finalmente hemos llegado a un acuerdo con la federación para liberar los contratos de esos 17 clubes y en los que Footer va a seguir en la segunda red y en la tercera red hasta 2023, como ya teníamos acordado. Y bueno, no sé si saldrá tender o no la próxima temporada, pero en principio está previsto que hasta 2023 no se haga. Seguiremos explotando la segunda red y la tercera red. Y en la primera red liberamos esos 17 contratos para que la federación pudiese hacer la comercialización conjunta. Era un riesgo también, pero obviamente también sabíamos nuestra posición, ¿no? Y que era necesario hacerlo y yo confiaba muchísimo en que al final, de una manera o de otra, pues Footer estuviese en esa explotación, no por nada, sino porque quedaban pocos meses, porque es muy complicado montar una estructura para emitir estas competiciones, porque para los grandes operadores iba a ser difícil en tan poco tiempo. Prácticamente ha sido 10 días. O sea, pensábamos que iba a ser 2 meses, pero ha sido 10 días al final con el segundo tender, que hubo como con segundo tender, etcétera. Han sido 10 días desde que se adjudicó el tender. Y bueno, y el objetivo era pues posicionarnos, ¿no? Intentar posicionarnos con los operadores que tuviesen la capacidad para ir, con los operadores que tuviesen la posibilidad de ir, tanto los nacionales como los internacionales. Y lo que sí me he ido dando cuenta en este tiempo es que al final aquella estrategia que decidimos seguir en 2018 de hacernos imprescindibles, la habíamos conseguido, ¿no? Porque todos los operadores que todos nos llamaban para decir, oye, si voy al tender y somos adjudicatarios del tender, me gustaría contar con Footer. Footer no tenía la capacidad económica para poder ir al tender solo. Y bueno, tuvimos la suerte de que fueron varios, no solo Fuchs los que nos llamaron, pero finalmente, como hubo solamente 2 empresas que se presentaron, pues Fuchs decidió ir con Footer en su plan, ¿no? de explotación de la competición, con un acuerdo en el que Footer pone la plataforma. Fuchs es el titular de los derechos, es el adjudicatario del tender. Además de los derechos audiovisuales nacionales, ha conseguido los internacionales, los europeos y los derechos de betting. Ha ganado todos los concursos a los que la federación ha licitado.
y ha conseguido y hemos conseguido llegar a un acuerdo con ellos para que Footer sea un acuerdo comercial, para que Footer sea la plataforma que explote esos derechos en España, ¿no? Y bueno, también obviamente como tenemos mucha actividad comercial en estos últimos años, pues también le estamos ayudando en otro tipo de comercialización de esos derechos, ¿no? También obviamente le hemos abierto la ventana en ese plan de explotación a que estuviese en televisiones autonómicas. Finalmente iba a ser TVG y TV3, solamente ha sido TV3 de momento finalmente el que ha entrado en este plan de explotación. Y bueno, para nosotros es un acuerdo, pues era fundamental, ¿no? Yo diría que casi necesario para el futuro de la compañía, histórico, ¿no? Porque era, o sea, estar con una empresa de un fondo de Luxemburgo que ya opera en 3 países diferentes y que su entrada en España fuese sí o sí, porque así lo dejaron claro desde hace un mes y medio, que su plataforma era Footer, pues bueno, hemos conseguido tener la tranquilidad de que tenemos una empresa con capacidad internacional que ha comprado esos derechos, que además ha comprado los activos del naming y otros activos de publicidad y patrocinio que estaban dentro del tender, y que bueno, que hemos tenido la suerte de que lo ha puesto a disposición de Footers con esa primera red Footers para esta temporada, que al final nos sirve como campaña de marketing también, ¿no? Al final Foot lo que quiere es que se consigan los máximos resultados, nosotros también, intentar cumplir ese plan de negocio conjunto que hemos desarrollado para poder cubrir, ¿no? O llegar a ese coste de derechos tan elevado que Fuchs ha apostado por esta primera red. Y bueno, la verdad que era impensable hace 4 años que esta competición se fuese a llamar Primera Red Footers. No lo podríamos imaginar, que estuviésemos aquí no lo podríamos imaginar, pero al final son causalidades, ¿no? Son fruto del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio. Yo creo que es muy justo, ¿no? Que Footers esté en esta competición, porque hemos sido, junto con las televisiones autonómicas, los que más hemos apostado por este fútbol. Y al final es una cuestión de justicia para mí también, ¿no? Que justicia al trabajo, justicia al sacrificio, a la superación, al esfuerzo, al creer en una competición, al creer que íbamos a ser capaces de generar valor, y que al final creo que no es vanidad, ¿no? Sino es seguridad de decir, oye, esta competición vale lo que vale gracias al trabajo que hemos hecho estos años junto con la federación también, que también ha aportado mucho en estos 2 últimos años y sigue aportando para que estas competiciones hayan crecido y Footers haya podido seguir invirtiendo y apostando en esta competición. Y yo creo que al final es justo y oye, tenemos una responsabilidad enorme porque el Fuchs depende prácticamente del trabajo que hagamos nosotros, que haga nuestra compañía. Y bueno, creo que hemos arrancado bien, con poco tiempo, faltaban solamente 7 días cuando hemos empezado a montar todo, y si no hubiésemos sido nosotros, estoy seguro de que ningún otro operador hubiese llegado a tiempo a la primera jornada. O sea, estoy 100% convencido. Y bueno, obviamente sabemos que el primer año va a ser complicado porque hemos empezado tarde, pero creo que hemos tenido un arranque bueno, ¿no? Un arranque bueno, mejorable siempre, pero un arranque bueno y bueno, nos queda todavía lo mejor, ¿no? Lo mejor que son esas 36 jornadas que nos quedan hasta final de temporada, esos playoffs y las 37 que nos quedan también en segunda y en tercera red, ¿no? Uh-huh. Bueno, y además de esto, también vale la pena remarcarlo, en Footers ofrecéis también partidos de fútbol internacional, que también usáis la plataforma para emitir esos partidos. Por ejemplo, habéis llegado a un acuerdo con el famoso Maldini, con Julio Maldonado, que también os hace un poco de altavoz de toda vuestra actividad en la plataforma. También tenéis acuerdos con periodistas. Bueno, que vais situándose en diferentes ámbitos. Y no sé, Julio, ya para ir acabando, ¿cómo te imaginas Footers de aquí a 10 años? No sé, ahora voy a decir una tontería, ¿eh? ¿Footers podrá llegar algún día a entrar en el tender de la Liga, por ejemplo? ¿Te lo imaginas así? Porque claro, es que hemos explicado la historia de Footers, que es un historión, hasta dónde ha llegado. De aquí a 10 años, con todo lo que está cambiando el panorama de los derechos televisivos, con la irrupción de nuevas plataformas, no sé, Amazon y DAZN en principio se van a quedar algún paquetito de la Liga, con lo que está pasando en el mundo Twitch, lo que estamos viendo con la alianza entre Ibai y Piqué, Cosmos comprando derechos, se ofrecen partidos en abierto en Twitch. Bueno, no sé, en toda esta partida, en todo este puzzle, Julio, ¿dónde ves a Footers de aquí a 10 años?
Pues mira, te empiezo por la primera parte, ¿no? El contenido internacional, ¿no? Nosotros, o sea, ya el año pasado incorporamos la Liga BBV de México, que es la primera, la Liga Expansión, que es la segunda, y dimos algunos partidos para probar un poco también, ¿no? Cómo ese fútbol internacional calaba, no para conseguir un gran número de suscriptores, sino para dar un contenido agregado, ¿no? También a nuestros usuarios y ver cómo funcionaba. Este año la idea era la misma, pero sinceramente en abril, entre abril y junio, con la incertidumbre que hemos tenido de poder quedarnos fuera de esta primera red, incluso de la segunda red y de la tercera red, porque había un momento en el que la federación tenía intención de convocar esos 3 tenders y prácticamente casi que te quedabas fuera de la operación, nos surgió la posibilidad de incorporar ligas extranjeras y dijimos, oye, por lo menos no quedarnos en negro, ¿no? Tener contenido, decir, oye, si nos quedamos sin nada de lo que tenemos, por lo menos vamos a intentar, si por aquí, por lo menos podemos mantener la actividad, ¿no? Y por eso empezamos a incorporar algunas competiciones extranjeras, la Bundesliga austríaca, la Serie B, pero luego ya la estrategia cambia de decir, oye, vamos, este contenido creo que está generando valor a nuestros usuarios, sobre todo al usuario. Ese aumento en el precio de la suscripción también tiene que ir acompañado de un mejor y un mayor contenido, y hemos incorporado recientemente, ayer anunciamos que damos la Superliga Argentina también, que vamos a dar 4 partidos de la Superliga Argentina, siempre Boca cada fin de semana. Y bueno, es para generar, ¿no? Para dar ese contenido agregado a nuestro usuario. El año pasado ya dimos la Copa del Rey, las 2 primeras rondas con DAZN. Tenemos intención de renovar ese acuerdo y dar esas 2 primeras rondas en los partidos que no juegan clubes de primera división, etcétera. Y bueno, y el futuro, ¿hacia dónde lo veo? ¿No? Oye, Footer podrá... Mi idea es que no. Yo, la verdad es que realmente mi proyecto sigue siendo el mismo, el mío, el de Julio Fariña a día de hoy, el de mi equipo, el de mi gente, el de mis inversores, y por lo que convencí a esos inversores. No es... Creo que el techo nuestro está aquí, o sea, y ahora continúo, pero digo, el techo nuestro creo que está aquí. Mi idea es que Footer sea la plataforma referente, te digo no a nivel nacional, te digo a nivel mundial, o sea, porque creo que hay que soñar en grande siempre, ¿no? Y desarrollar una plataforma, que es lo que estamos haciendo este año con la tercera red, en la que los clubes tengan una herramienta, en la que tener su propio canal, en la que tengan le demos todas las facilidades y todas las herramientas posibles para que se puedan autoproducir el contenido, puedan generar ese contenido tanto en su primer equipo como en sus categorías inferiores, emitirlo en su canal y cobrar una suscripción, darle un dashboard donde puedan generar también y donde puedan inyectar publicidad en las emisiones, publicidad digital, donde tengan una herramienta para conectar directamente con su usuario, herramientas de análisis, de scouting, de creación de clips y de highlight de forma automática, para que el club, es decir, un club, una competición que diga, oye, voy a tener un canal en Footer, que es la plataforma referente del fútbol, ahí voy a tener mi canal, voy a emitir mi contenido y voy a tener a mi suscriptor. Obviamente, en competiciones en las que los derechos se comercialicen de forma conjunta, como la primera red, eso no es posible, pero a partir de tercera hacia abajo, sí. Y clubes, este año contamos con 10 clubes de tercera red que van a trabajar con este modelo ya, con clubes de categorías regionales que van a trabajar con este modelo, algún club de fútbol base que van a trabajar con el modelo al que Footer quiere llegar, ¿no? Y un modelo que creo que es escalable y que nos gustaría, a partir de ahí, que ese sea el crecimiento de Footer, ¿no? A partir de dónde te debe llevar, oye, pues ahora estamos con Fux, obviamente no nos vamos a quedar solamente en el acuerdo en España, sino que la intención de las 2 compañías es hacer crecer ese acuerdo y que prácticamente podamos funcionar dentro del grupo. El grupo quiere crecer, ya está en Bélgica, en Turquía, en Francia, y la idea es que pues a través de Footer podamos llegar a mercados sobre todo latinos, ¿no? Con la estructura y con nuestro equipo. Entonces, probablemente, quizás, con el apoyo financiero de Fux, pues se pueda llegar a otro tipo de competiciones, pero la idea del proyecto sigue siendo, y Fux también, porque Fux también está operando en otros mercados en estas categorías, y tenía esa idea, la instalación de cámaras automáticas, que yo creo que cada vez va llegando ya más el momento de que de esa producción de un partido, hacer el broadcasting con una cámara automática, sea real y se pueda ver un partido con la calidad suficiente para que un usuario te pague por ello. Y así hacia donde queremos llegar. El mundo de los derechos, pues, es una locura. O sea, yo pensaba que con la pandemia esto iba a venir abajo, sinceramente, pero creo que va a ser todo lo contrario. Con la entrada en acción de los grandes operadores, como el caso de Amazon, que ya está con la Premier, y aquí, pues, creo que aterrizará en breve también. Bueno, ahora tenemos, en este trimestre en este final de año tenemos el tender de la Liga. Está el tender de la Liga y seguramente pues estarán ahí los grandes operadores. Ya Facebook ha emitido contenidos de la Copa Libertadores
contenido de Champions en otros mercados, YouTube, o sea, al final, y la irrupción de Twitch, que ya me parece brutal, ¿no? O sea, lo que ha conseguido Ibai, o sea, que yo siempre lo digo, nosotros cuando empezamos con esto se han reído de nosotros, ¿eh? O sea, empresas y gente que colabora con nosotros, operadores o empresas que están colaborando con nosotros a día de hoy. Yo recuerdo primeras reuniones en las que hemos tenido que salir porque prácticamente nos han tomado por locos o incluso se han reído de nosotros, nos han dicho que estáis locos, que a dónde vais. Y a Ibai le ha pasado lo mismo prácticamente. O sea, al principio pues la gente prácticamente se ría de él y yo creo que ahora mismo no hay nadie que discuta que es la evolución. No es la evolución, es el presente por lo menos de cierto tipo de emisiones, ¿eh? Uh-huh. Creo que el fútbol tendrá su espacio en tele y tendrá su narración y tal tradicional como tiene, pero a los chavales de 14, 15, 18, 19 que no se tragan un partido de 90 minutos en una plataforma como la nuestra o como otros operadores, ahí hay mucho, ¿eh? Y yo creo que Ibai y Piqué pues van por delante. O sea, me parecen dos referentes y hay que aprender mucho de ellos y yo creo que por ahí está el camino, ¿no? Y nosotros lo que queremos hacer en este crecimiento de footer hacia abajo va muy en ese sentido, ¿no? En adaptar el contenido a lo que el usuario te pide, y el usuario joven te está pidiendo otras cosas y hay que meter otro tipo de interacciones y hay que hacer que el partido no solo 90 minutos, sino todo lo que rodea al partido tenga otro atractivo, que sea un consumo más rápido, un consumo más corto y al final pues hay que ir evolucionando hasta lo que el usuario te pide y bueno, no sabemos cómo nos va a sorprender, pero ya te digo que yo creo que incluso el valor de los derechos de audiovisuales del fútbol, contra todo pronóstico como parecía que creo que iba a bajar, yo creo que no. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que incluso va a crecer en los próximos años el valor. Muy bien, Julio. Pues nada, lo veremos y lo iremos explicando. Te agradezco mucho que nos hayas explicado la historia de Footers, la corta historia de Footers, porque al final han pasado 5 años desde que empezasteis, como nos has explicado con todo detalle este proyecto. Y nada, yo creo que es un historión y que este verano ha vivido un punto de inflexión, un punto crítico, pero que ha salido bien de momento y que estáis iniciando una nueva etapa con mucha fuerza. Julio, muchísimas gracias por participar en el podcast y os deseamos mucha suerte. Pues muchas gracias a ti, a tu equipo, que siempre estáis ahí, confiasteis también en nosotros desde hace 3 años, pues prácticamente casi de que empezamos a emitir los primeros partidos de segunda vez. Y nada, agradecido de estar contigo, he pasado un ratito muy agradable y nada, me ha dado la oportunidad de contar, que la gente también sepa y conozca quién está detrás de este fútbol y el componente emocional, ¿no? Más que empresarial, que también lo tiene obviamente, no hay que ser hipócrita y al final, con esto yo digo como cuando jugaba al fútbol, o sea, yo hago lo que me gusta y a día de hoy pues tengo la suerte de cobrar por ello. Antes no, al principio me costaba, luego no me costaba y estaba ahí trabajando gratis. Y ahora pues hago lo que me gusta y bueno, y al final estás aportando al mercado y a la industria, al sector, que es lo que he querido desde siempre, ¿no? Así que muchísimas gracias a ti, Raúl, y a tu equipo por darnos la oportunidad de seguir contando la corta pero fulgurante historia de Footers. Un placer, Julio. Que vaya muy bien. Gracias. Va. Chao. Inside, un podcast de Sports and Life.